2:07 de la madrugada. Los golpes en la puerta retumbaron, brutales, insistentes, como si alguien estuviera martillando directo en mi pecho. Me incorporé de golpe en la casa vieja de la colonia Narvarte. Mis pies descalzos tocaron el piso de loseta helada y el corazón se me desacompasó. A esta edad, uno ya no despierta por pesadillas, despierta porque algo malo anda suelto. Del otro lado estaba Gael, mi hijo, 41 años, el rostro pálido por la falta de sueño y el miedo, los ojos enrojecidos como si viniera huyendo de algo sin nombre. En la mano llevaba un fajo de papeles arrugados. No saludó, no preguntó cómo estaba. Habló entre jadeos. Mamá, firma, ya si no, me muero. Yo soy Paulina, 69 años. Pasé la vida entera detrás del mostrador de la ferretería La Estrella del Norte. Sé distinguir un accidente real de un intento de presión con solo olerlo. El miedo mezclado con la mentira tiene un aroma propio. Gael me metió la pluma en la mano y señaló exactamente una línea. Cuando estaba a punto de explotar, se inclinó y susurró. Están esperando la respuesta. Antes de las 3, me puse los lentes y el frío me atravesó el pecho. El sello de agua de la notaría apareció nítido. No era un pagaré, era una escritura de donación de un inmueble. Si estás escuchando esta historia, dime algo. ¿Desde dónde la estás escuchando? Quiero saber, esta noche, hasta dónde ha llegado mi historia. No grité. La garganta se me secó, como si alguien hubiera echado arena dentro. En mi dormitorio de siempre, lo único que se oía con claridad era el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de Gael, pesada, cortada, irregular. Esos dos sonidos se enredaban, chocaban entre sí y me golpeaban directo en la cabeza. No necesitaban explicación. Me decían que esta noche no era una noche normal. Gael estaba ahí, demasiado cerca. Tan cerca que podía oler el sudor frío mezclado con tabaco barato. Evitaba mirarme a los ojos. La mirada se le deslizaba por encima de mi hombro, por la pared, por el marco de la puerta, como la de un niño que sabe que va a hacer algo mal, pero igual quiere terminarlo. Tomé los papeles. La mano no me temblaba, pero el pecho sí. Pesaba como si alguien hubiera puesto toda esta casa encima de mí. Recuerdo una mañana muy lejana, cuando Gael era niño y tenía la rodilla raspada por caerse de la bicicleta. Yo estaba sentada en el escalón frente a la tienda, envolviéndole la herida con una gasa, y él se mordía el labio para aguantar el dolor, con los ojos húmedos pero sin llorar. Cuando terminé, le di una concha todavía tibia. El azúcar se me quedó pegado en la mano y él sonrió, con la boca llena de migajas. Dijo, con toda naturalidad, como si hablara de algo evidente: «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa». Esa frase me acompañó durante muchos años, como un pequeño alfiler clavado en la memoria. Y ahora, en este mismo cuarto, donde alguna vez lo arrullé para que durmiera, donde cuelga la única foto familiar que aún queda, Gael suelta una frase fría como una cuchilla. «Ya estás vieja. ¿La casa para qué?». No lo dijo fuerte. Lo dijo rápido, seco, como si fuera un cálculo hecho desde hace tiempo. Sentí que el corazón me perdía un latido, no por la sorpresa, sino por una verdad expuesta sin pudor. «Tu me air hondo». No para tranquilizarme, sino para mantenerme en pie. «Déjame leer», dije, con la voz ronca por el despertar brusco, pero lo suficientemente clara. No levanté la vista. Me quedé mirando las letras diminutas del papel. Mis ojos están acostumbrados a facturas, contratos, letra chica. Tan acostumbrados que no necesito esforzarme. «No hay tiempo», rugió Gael. La voz le salió filosa y urgente, rebotó en la pared y volvió hacia nosotros. Avanzó medio paso. Su aliento me dio en la frente. «Están esperando. Si no firmas, se acabó todo». Levanté la mirada. Solo un poco, lo justo para ver los ojos de mi hijo. Ahí no había súplica, tampoco cariño. Solo pánico. El pánico de alguien acorralado contra la pared. Y justo entonces, cuando Gael se inclinó y, sin pensarlo, se subió la manga, vi un moretón tenue en la muñeca. No era oscuro ni reciente, pero era claramente la marca de una mano apretando con fuerza. Un pensamiento me cruzó, rápido y frío. No es solo ambición. Otro pensamiento vino detrás.
Más doloroso. Tiene miedo de verdad. No pregunté. No dije nada de lo que acababa de ver. He aprendido, después de tantos años, que no todas las verdades deben nombrarse de inmediato. Hay verdades que conviene dejar quietas para que se revelen solas cuando estén maduras. Gael golpeó la pluma contra la mesa. Siempre eres igual, dijo, bajando la voz, tensa como una cuerda. Siempre leyendo, preguntando, dudando. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Vi la pluma rodar un poco y detenerse al borde de la mesa. Un movimiento pequeño, pero en mi cabeza arrastró consigo toda una cadena de años. Las veces que Gael llegó con oportunidades apresuradas, las veces que yo tuve que sentarme, preguntar con calma y desatar uno por uno los nudos que él había hecho con su prisa. Me había acostumbrado a ese papel, la que corrige, la que está detrás, la que remienda en silencio los huecos. Siéntate, le dije, sin ordenar ni suplicar. Al menos dale a tu madre un minuto. Gael no se sentó. Se dio la vuelta, caminó hasta la ventana, se pasó la mano por la cara y soltó el aire con fuerza. La luz del alumbrado público entraba al cuarto y dejaba ver claramente sus hombros tensos. De pronto entendí que, en esa postura, Gael ya no era el niño de antes, pero tampoco había sido nunca un hombre firme. Estaba en medio, entre la expectativa y el miedo, entre un pasado con sentido y un presente que no sabía sostener solo. Volví a bajar la mirada al papel. Las palabras seguían ahí, frías, exactas. No sabían que yo era madre. No sabían que Gael era mi hijo. Solo sabían de bienes, de transferencias, de algo irreversible. Un escalofrío extraño me recorrió la espalda. No era el miedo a perder la casa, sino el miedo a perder algo más hondo. Gael regresó hacia mí. Mamá dijo, esta vez más bajo, más apremiante, tú no entiendes. Si no firmas, levanté la mano. No alto, solo lo suficiente para que se detuviera. Gael, dije, despacio, entiendo más de lo que crees. No añadí nada. Dejé la frase suspendida en el aire, pesada, porque en ese instante entendí algo que antes no quería aceptar. La grieta llevaba tiempo ahí. Esta noche solo había empezado a crujir en voz alta, y yo, aunque aún no supiera cómo seguir, sí sabía que ya no podía volver a lo de antes. La puerta se cerró detrás de Gael con un golpe seco, no fuerte, pero definitivo. Antes de irse, lanzó una frase sin mirarme. Si no firmas, arréglatela sola. Me quedé inmóvil. No lo llamé, no fui tras él. No estalló la rabia que pensé que sentiría. Solo cayó un vacío lento, como el polvo que se asienta cuando alguien acaba de llevarse un mueble grande. Me senté en la orilla de la cama, las manos sobre los muslos. El peso en el pecho seguía ahí, pero ya no punzaba. El cuarto volvió al silencio. El reloj retomó su conteo, parejo, sin compasión. No lloré. Llevo muchos años viuda. Desde el día en que Anselmo se fue, aprendí algo muy concreto. Las lágrimas no pagan deudas ni conservan una casa. Los momentos más duros de mi vida pasaron en silencio, sin palmaditas en el hombro ni promesas. Me acostumbré a levantarme sola, a recoger los pedazos y acomodarlos de la forma menos dolorosa posible. Salí a la cocina. La luz amarilla dejó ver las pequeñas marcas de desgaste en la loseta, huellas del tiempo. Encendí la estufa, llené la tetera y tomé de la repisa la caja conocida de té de tila. Mis manos hicieron todo por costumbre, sin pensar. El agua empezó a hervir suave y luego con más fuerza, como otra respiración dentro de la casa. Me quedé ahí, apoyada en la mesa, mirando alrededor, cada azulejo, cada repisa de especias, cada rayón en la superficie, todo tenía su historia. La repisa de cucharas de madera la hice yo el primer año en que el negocio empezó a ir mejor. La encimera la cambié después de una temporada de lluvias terribles, cuando el techo goteaba y tuve que pedir prestado por todos lados. Cada rincón era sudor, jornadas de vender desde la mañana hasta la noche, regresos a casa con los brazos rendidos, pero aún así cocinar, aún así sonreírle al hijo. De pronto entendí que esta casa no era solo un lugar para vivir, era el cuaderno de mi vida, escrito con trabajo y paciencia. Vertí agua caliente en la taza. El aroma suave del té se esparció. Di un sorbo, no para buscar calma, sino para mantenerme despierta.
En mi cabeza, las piezas empezaron a acomodarse solas. Gael no me miraba como se mira a una madre. La mirada que traía apurada, calculadora, asustada, lo decía todo. Para él, yo era una solución, una salida, un activo que podía transferirse si la urgencia era suficiente. Esa verdad llegó despacio, pero una vez ahí ya no hubo marcha atrás. No hizo ruido, no necesitó testigos, simplemente se quedó, desnuda, obligándome a enfrentarla. Me quedé frente al fregadero, mirando mi reflejo borroso en el vidrio. Una mujer con el cabello ya encanecido, ojeras marcadas, pero la espalda todavía recta. Me pregunté a mí misma, muy quedo, si no es ahora, ¿entonces cuándo? Dejé la taza de té, me sequé las manos y caminé hacia el fondo del pasillo. La puerta del cuarto de herramientas estaba entreabierta. Era un cuarto al que Gael casi nunca entraba. Decía que ahí todo era viejo, que olía mal a metal. Empujé la puerta. El olor conocido me cayó encima. Aceite de máquina, hierro, acero. El olor de mi vida anterior. Encendí la luz, y quedaron a la vista los estantes de madera llenos de herramientas. Candados de todo tipo, cajas de tornillos ordenadas por tamaño, pinzas, desarmadores, martillos, todo en su lugar. Me quedé quieta un momento, como quien vuelve a un sitio muy cercano. Estas cosas me acompañaron durante 40 años detrás del mostrador de la ferretería. Recordé las mañanas tempranas abriendo el negocio, con las manos aún frías y ya contando mercancía. Recordé a los clientes que intentaban regatear, pensando que una mujer cedería más fácil. Y recordé la sensación de poner la herramienta correcta en la mano. La sensación de control, de saber exactamente lo que se está haciendo. Me acerqué al estante y toqué un candado pesado, frío. Ese frío me despertó del todo. Entendí que durante demasiado tiempo había vivido en el papel de quien espera. Esperar a que el hijo entienda, a que cambie, a que todo se acomode solo. Pero la vida no se acomoda sola. La vida se acomoda cuando uno pone reglas y las sostiene. Tomé un candado y luego otro. Las manos no me temblaban. Sabía cuál iba en cada puerta, qué tipo resistía más fuerza. En mi cabeza ya no había reproches, ni la pregunta de ¿en qué fallé? Solo una decisión que empezaba a tomar forma, clara y silenciosa. No necesitaba vengarme. No necesitaba castigar. Necesitaba proteger la casa, protegerme a mí y quizá, de alguna manera, proteger también a Gael de su propia temeridad. Puse los candados sobre la vieja mesa de trabajo, bien alineados. La luz se reflejaba en el metal con un brillo frío. Respiré hondo, no para armarme de valor, sino para confirmar que estaba lista. La noche aún era larga, pero sabía que, a partir de ese momento, no iba a esperar al amanecer con la esperanza de que algo cambiara solo. Yo iba a cambiar las reglas, paso a paso, con lo que mejor conocía: trabajo, orden y límites. Dejé la caja de herramientas en el piso y abrí la tapa. El metal chocó suavemente entre sí, un sonido conocido y firme. En el cuarto, la luz del techo caía sobre superficies marcadas por los años, pero todo seguía en su sitio. Elegí el primer candado para la puerta principal, uno pesado, de cuerpo grueso, pestillo profundo, el tipo en el que la gente de ferretería confía porque lo ha visto resistir todo tipo de clima y de manos. Lo sostuve. Sentí su peso tirar de la muñeca, como un recordatorio. Lo que pesa, sostiene la casa. Salí a la puerta de enfrente. Afuera, la calle seguía tranquila. El alumbrado dibujaba una franja amarilla larga sobre el escalón. Quité el candado viejo. Los tornillos salieron uno por uno, con giros parejos, sin prisa ni temblor. Cuando el candado antiguo cayó en mi mano, fue más ligero de lo que esperaba ligero, como promesas dichas y luego olvidadas. Lo dejé a un lado. No lo tiré. Hay cosas que no hace falta desechar con enojo. Basta con reemplazarlas. El candado nuevo entró en su lugar. Lo alineé bien y apreté los tornillos poco a poco. Cada tornillo que ajustaba era una vez que me recordaba: los límites no son egoísmo, los límites son supervivencia. He vivido lo suficiente para entender que la bondad sin límites termina siendo confundida con un derecho de uso. Giré la llave. Clic, un sonido seco y claro. Probé otra vez. Clic,
La puerta quedó firme, sin vibrar. Rodeé la casa hasta la puerta trasera. Ahí olía a tierra húmeda y hojas secas. El candado de esa puerta se había atascado varias veces. Había pospuesto cambiarlo porque no era urgente. Resultó que todo lo que se posterga acaba cobrando su precio. Lo quité más rápido, las manos ya sabían. Coloqué el nuevo, jalé con fuerza. La puerta no se movió. Solté el aire despacio. No era alivio, era confirmación. El portón de hierro fue lo último. Elegí un candado de pestillo profundo, cuerpo sólido, llave maciza. Al colocarlo, vi mis manos manchadas de grasa. La suciedad negra se metía en las arrugas y dejaba ver el paso del tiempo en la piel. No me limpié. Me gusta esa sensación, la de trabajar, la de usar mis manos para proteger lo que es mío. Apreté bien los tornillos, escuché el metal encajar. Clic. Jalé el portón. Firme. Di un paso atrás y miré el conjunto. 3 puertas, 3 candados. No era una fortaleza, pero sí lo suficiente para obligar a cualquiera a detenerse y pensar. Los candados no cambian a las personas, lo sé, pero sí cambian las conductas. Plantean una pregunta simple a quien quiera entrar. ¿Vienes en calidad de qué? Entré a la casa. Tomé una hoja blanca y un plumón negro. Escribí despacio, con letra clara, sin adornos, sin reproches, sin súplicas, solo un aviso como los letreros que colgaba en la ferretería años atrás. Pegué la hoja en la puerta, a la altura de los ojos. Kael, si quieres entrar, toca la puerta como visitante. Si quieres una firma, trae la verdad. Lo leí otra vez, y ya. No corregí nada. No hacía falta decir más. Las palabras eran suficientes. Cuando me di la vuelta, el sol de la mañana ya se había deslizado por el borde de la casa. La luz chocaba contra la loseta y formaba cuadros pálidos. El tiempo seguía su curso, sin esperar a nadie. Regresé a la cocina y me lavé las manos. La grasa se fue. Quedó un aroma ligero a jabón. Me las sequé y miré de nuevo las palmas, las callosidades duras, los viejos rasguños. Estas manos cargaron a un hijo, levantaron cajas, firmaron facturas y ahora firmaban límites. No había contradicción, solo responsabilidad. Mientras acomodaba de nuevo las herramientas en la caja, escuché el roce suave de una escoba afuera, en el porche. Abrí la puerta interior y miré. Doña Ofelia estaba del otro lado de la reja, con un suéter ligero, el cabello recogido, barriendo con el mismo ritmo de siempre. Alzó la vista. Sus ojos se detuvieron en mis manos manchadas de aceite que aún no había limpiado del todo. ¿Otra vez tu hijo te hace sufrir?, preguntó, con ese tono conocido, sin curiosidad excesiva, sin juicio. Sonreí apenas. Lo justo. No, Ofelia. Esta vez me estoy salvando yo. Detuvo la escoba. Me miró un segundo más. Luego asintió despacio, como quien entiende algo sin necesidad de decirlo en voz alta. Sí, dijo. Hay momentos en que solo una misma puede salvarse. No dijimos nada más. Ella volvió a lo suyo. Yo cerré la puerta interior. La puerta nueva se cerró con un sonido firme. Me apoyé en ella un instante, no para descansar, sino para recordar. Recordar el frío del metal en la mano, recordar el olor del aceite, recordar el papel pegado en la puerta. Estas cosas no eran amuletos, eran marcas. Volví al cuarto de herramientas y puse la caja en el estante. Todo regresó a su lugar. El orden volvió, pero no era el orden de antes. Este orden tenía límites nuevos, más claros. Me quedé sola en el cuarto, escuchando mi corazón latir parejo, sin prisa. Sabía que cambiar las cerraduras era apenas el primer paso. Había otras puertas, no de madera ni de hierro, que también necesitaban cerrarse a tiempo. Respiré hondo. Sentí el olor conocido del metal. La noche anterior había pasado. La mañana ya había empezado. Y yo estaba en medio, con mis decisiones, firme como los candados recién puestos. La puerta del cuarto de Gael estaba entreabierta. Me quedé un momento en el umbral, la mano sobre la perilla, no por duda, sino porque sabía que este instante cambiaría la forma en que miraría a mi hijo. Empujé la puerta. La bisagra crujió suavemente, como un permiso tardío. El olor salió primero, una mezcla difícil de nombrar. Sudor viejo con tabaco barato, ropa sucia amontonada, un rastro de metal húmedo de objetos que no se habían limpiado.
La luz de la mañana se coló entre las cortinas y cayó sobre el piso, dejando ver motas finas de polvo. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Este cuarto llevaba tiempo sin cuidado. Parecía alguien que se hubiera dejado caer. Avancé despacio, como si temiera romper algo frágil en el aire. La cama estaba revuelta, la cobija hecha un rollo, la almohada ladeada. En la mesa había vasos de cartón con restos secos de café, un encendedor barato, varios papeles arrugados. No los toqué de inmediato. Dejé que mis ojos trabajaran primero, como cuando revisaba mercancía en la ferretería. Mirar el conjunto antes de tocar. En el piso, cerca de la pata de la cama, había un sobre grueso, color café grisáceo. Me agaché y lo recogí. El borde estaba gastado, las esquinas dobladas. Lo abrí. Los papeles se deslizaron hacia afuera, pesados. Las letras en negritas me golpearon como una bofetada. Último aviso. Debajo, la cifra del interés tan alta que tuve que leerla 2 veces para asegurarme de no estar equivocada. No hacía falta cortesía. Fecha límite, consecuencias, medidas. Cada línea era dura y fría, como acero sin templar. Puse el sobre la mesa y acomodé los papeles con cuidado. Había más sobres, apilados, con fechas cercanas. No los conté. No hacía falta. La cantidad ya no importaba. Importaba el tipo de letra, la forma, ese olor tan conocido a amenaza. El tipo de préstamo que no toca la puerta. La patea. Tomé aire con profundidad. El pecho no me dolía. La frente no se me fruncía. Estaba ocurriendo otra cosa, una lucidez afilada. Yo ya había visto papeles así sobre el mostrador, cuando la gente los llevaba para que les echara un ojo. Sabía lo que significaban. Y también sabía que, cuando estos papeles estaban en el cuarto de mi hijo, la madrugada de las 2 ya no era un arrebato. Me volví al cajón del escritorio. El primero se abrió sin resistencia. Dentro había cosas sueltas, plumas, recibos, algunos volantes. El segundo cajón. Lo jalé. El corazón se me hundió. Ahí, bien acomodada, estaba una copia de mi INE. A un lado, mi acta de nacimiento, fotocopiada con nitidez. Toqué los papeles. Las yemas de los dedos se me enfriaron. Estos documentos no estaban ahí por casualidad. Habían sido reunidos, guardados con cuidado. En el fondo del cajón había un juego de hojas delgadas, sujetas con un clip. Las saqué. Poder notarial, un borrador. El nombre de Gael aparecía como apoderado. El espacio de mi firma estaba en blanco. Leí cada línea con calma. El lenguaje era sobrio, de formato. El tipo de papel que abre cualquier puerta si se firma. Dejé el documento sobre la mesa. Mis manos seguían firmes, pero en mi cabeza se abría otra puerta, la de los domingos. Volví a ver a Gael llegando con una bolsa de pan, abrazándome un poco más de lo normal, preguntando más de la cuenta, sentándose más cerca. Yo había pensado que era el regreso del cariño, había pensado que mi hijo me necesitaba. Ahora, esas imágenes cambiaban de color. Entendí algo que me secó la garganta. Me había estado midiendo el cansancio en mi voz, midiendo la lentitud de mis pasos, midiendo si aún leía con cuidado los papeles. Esos abrazos, esas preguntas no eran para acercarse, sino para calcular. Me quedé inmóvil, escuchando a lo lejos el tic-tac del reloj de la sala. Sentí como si acabara de abrir una caja pesada, y dentro no hubiera objetos, sino un plan, sin ruido, sin prisa, un plan paciente, alimentado por el tiempo y la familiaridad. Cerré el cajón con cuidado, como si no quisiera alterar el orden que Gael había dejado preparado. Caminé hasta la cama y me senté. El colchón cedió apenas. Coloqué ambas manos sobre los muslos y miré al suelo. No hubo sollozos, no hubo preguntas de ¿por qué? Solo una sensación muy clara, una traición con intención, distinta a un impulso momentáneo, distinta a una caída aislada. Esa sensación era como ver el plano de una casa y descubrir que yo era el terreno. Levanté la vista y recorrí el cuarto una vez más. Todo hablaba el mismo idioma: abandono, prisa, miedo. Estas cosas no nacen en una sola noche. Se acumulan, crecen, y cuando pesan lo suficiente, aplastan a quien está más cerca. Yo había estado ahí,
El tiempo suficiente. Me puse de pie. Reuní los papeles y los coloqué en una carpeta rígida que encontré en el pequeño librero. No rompí nada, no escondí nada. Recopilé. Cada hoja que entraba en la carpeta era como una prueba que avanzaba por voluntad propia hacia la luz. Dejé la carpeta sobre la mesa, bien alineada. Mi mano tocó la madera y sentí con claridad las antiguas marcas del tiempo, no de la mentira. Antes de salir del cuarto, me detuve en el umbral. No miré la cama. Miré el pequeño espejo colgado en la puerta del closet. Ahí estaba mi rostro cansado, pero no perdido. Entendí que algo había cambiado desde que cambié las cerraduras. No en las puertas, en mí. Ya no buscaba explicaciones para consolarme. Estaba buscando la verdad para actuar. Apagué la luz y cerré la puerta del cuarto de Gael. Afuera, el pasillo estaba en silencio. La luz del día ya había subido más y caía pareja sobre el piso. Tomé la carpeta en las manos y caminé despacio, firme. No había enojo empujándome a ir más rápido, solo una dirección que empezaba a definirse, paso a paso, como letras bien alineadas en una página. Ya era hora de leer hasta el final y hacer lo que seguía. Puse la carpeta sobre la mesa del comedor y acomodé las esquinas para que quedaran derechas. La luz del mediodía caía pareja, sin el filo de la mañana temprano. La casa estaba tan quieta que podía oír el segundero avanzar por cada pequeño punto. Me quedé ahí un momento, la mano sobre la madera, sintiendo el fresco conocido. No brotó ninguna rabia, solo algo claro como una línea trazada en mi cabeza. Si no cerraba el dinero y lo legal en ese momento, las cerraduras de metal recién puestas afuera serían solo apariencia. Tomé el teléfono y abrí la agenda. Apareció el nombre de don Tomás, un nombre atado a muchos años atrás, a mesas compartidas con Anselmo en la feria local, a apretones de mano lentos y confiables. Marqué. Sonó 2 veces antes de que contestaran. ¿Paulina? Su voz grave y cálida, como la recordaba. Hace tiempo que no sabía de ti. Necesito que me ayudes con algo, Tomás, dije sin rodeos. Ahora mismo. Del otro lado hubo un silencio muy breve, del tipo que entiende que la historia no es sencilla. Jimmy. Bloquea la tarjeta adicional a nombre de Gael, dije. Cambia todas las contraseñas de acceso. A partir de ahora, nadie toca un solo peso si no estoy yo presente. Escuché el raspar suave de una pluma sobre el papel. ¿Pasó algo? Te explicaré. Después, respondí. Pero si nos tardamos, voy a perder más que dinero. No preguntó más. Está bien. Lo hago de inmediato. Paulina, ¿estás bien? Estoy bien, dije, y supe que era verdad. Cuando terminó la llamada, dejé el teléfono sobre la mesa. Una parte del flujo financiero acababa de cerrarse sin ruido, sin exhibición. Solo una válvula girada a tiempo. Me cambié de ropa y tomé las llaves del coche. Antes de salir, miré de reojo el papel pegado en la puerta. Las palabras seguían ahí, sin añadir ni quitar nada. Cerré la puerta y giré la llave. Clic, un sonido firme. Bajé el escalón. La luz del sol me hizo entrecerrar los ojos. La calle estaba más viva, la vida seguía, sin saber que en una casa una mujer acababa de cambiar su propio ritmo. De camino a la notaría, manejé despacio. No puse música. Dejé que los pensamientos siguieran el compás de las llantas. Lo que llevaba en la carpeta no eran solo papeles de deuda ni un borrador de poder. Era la verdad, esa clase de verdad que no necesita gritar. Basta con ponerla en el lugar correcto para que haga efecto. El edificio de la notaría estaba ahí, con su fachada sobria y los cristales limpios. Estacioné y entré. El olor a papel, tinta y madera pulida me resultó familiar. La secretaria levantó la vista, me reconoció y sonrió con cortesía. Dije mi nombre. Minutos después, me invitaron a pasar al despacho interior. La licenciada Verónica Castañeda se puso de pie para saludarme. Tenía una mirada afilada y directa, de esas que no dejan pasar detalles. Paulina dijo, estrechándome la mano. Hace tiempo. Tome asiento. Me senté y coloqué la carpeta sobre el escritorio. Necesito cancelar cualquier poder anterior que pueda existir, dije. Y necesito proteger la propiedad de la casa, de una forma que no pueda rodearse. Ella asintió y acercó la carpeta hacia sí. Vamos a hacerlo paso por paso. Abrió la carpeta y revisó hoja por hoja, sin prisa,
sin gestos de más. Cuando sus ojos se detuvieron en los papeles de la deuda, vi como una ceja se levantaba apenas muy poco, pero suficiente para saber que había entendido algo. ¿Cómo quiere blindar la propiedad?, preguntó, con el mismo tono parejo. Quiero una cláusula de protección para la propietaria que habita la casa, respondí. Sin transferencia, sin hipoteca, sin firmas sustitutas, y quiero hacer un testamento nuevo. Dejó la pluma sobre el escritorio. ¿Los beneficiarios? La mayor parte va para un fondo comunitario, dije. La parte de Gael, si es que existe, será solo un apoyo, y solo si demuestra vivir de manera correcta durante un periodo largo. Me miró un instante más, no para convencerme, sino para evaluar. Luego asintió. De acuerdo. Trabajamos. La pluma avanzó. Los papeles se ordenaron. Los sellos se colocaron en su sitio. Respondí las preguntas necesarias y firmé donde correspondía. Todo fue ordenado, frío y preciso, tal como es lo legal. No sentí pérdida. Me sentí en posición de control. Cuando casi terminábamos, Verónica volvió a tomar los papeles de la deuda y los leyó con más atención. Bajó la voz y se inclinó un poco hacia mí. Paulina, estos no son acreedores comunes, dijo, muy quedo. Estos no tocan la puerta, la patean. La frase cayó sobre el escritorio, pesada. No me sobresalté. Ya me había preparado para eso desde que vi la tasa de interés. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. Ella asintió. Su mirada dejó de ser filosa y pasó a ser de advertencia. Ya blindamos lo legal. Pero debe entender algo. Este blindaje no los hace desaparecer. Solo los obliga a cambiar de objetivo. No necesito que desaparezcan, respondí. Necesito que no toquen mi casa. Ella sonrió apenas. La sonrisa de quien entiende el oficio. Está haciendo lo correcto. Y a tiempo, cuando salí de la notaría, el sol ya estaba más fuerte. Caminé por la banqueta y respiré hondo. No sentí victoria, solo un alivio lúcido, como cuando aprietas el último tornillo y sabes que la estructura quedó firme. Abrí el teléfono. Un mensaje de don Tomás. Listo. La tarjeta adicional quedó bloqueada. Las contraseñas ya se cambiaron. A partir de ahora, se requiere su presencia directa. Apagué la pantalla y guardé el teléfono en la bolsa. En mi cabeza, las cerraduras de metal, las líneas legales y los números del banco encajaban como un mecanismo armado correctamente. Arranqué el coche. Antes de incorporarme al tráfico, miré de frente a través del parabrisas. No sabía dónde estaba Gael, ni podía adivinar cómo reaccionaría. Pero sabía una cosa. El cauce había cambiado, y desde este momento, toda puerta de hierro o de papel tendría que pedir permiso antes de abrirse. Llegué a casa cuando la tarde empezaba a caer. La luz del final del día aún se quedaba en el techo de tejas, tiñendo el muro frontal de un amarillo anaranjado cansado. Abrí la puerta, entré, cerré, y me quedé quieta unos segundos en el pasillo, escuchando el silencio. Era distinto al silencio de la noche anterior, no tenso, no a punto de romperse, sino una pausa que esperaba ser llenada por el siguiente movimiento. Dejé la bolsa sobre la mesa y serví un vaso de agua. En mi cabeza, las palabras de Verónica seguían sonando muy quedo. No tocan la puerta, la patean. No entré en pánico. Entendí que las cerraduras de metal y las cláusulas legales, aunque necesarias, aún necesitan ojos. La evidencia no es solo para cuando algo sucede. La evidencia es ese límite invisible que hace dudar antes de cruzar. Tomé el teléfono y busqué el número de Mateo, el hijo de un cliente antiguo, el muchacho que años atrás se quedó toda una mañana en mi mostrador preguntándome qué cable eléctrico elegir para su primera casa. El timbre apenas sonó y ya contestaron. Sí, dígame. Mateo, soy la tía Paulina, dije. Necesito instalar cámaras en la casa. Hoy. Hubo un silencio breve y enseguida respondió. Claro. ¿Cuántas necesita? ¿Cómo las quiere guardar? Mínimo 3, dije. Una al frente, una al costado y una atrás. Almacenamiento en la nube y solo mi teléfono con acceso. Entendido, dijo, sin preguntar más. Voy para allá. Mateo llegó cuando apenas anochecía. Trabajó rápido, ordenado, sin hablar de más. Yo me quedé a su lado, observando cómo perforaba,
fijaba y ajustaba los ángulos. Cada cámara instalada, yo la revisaba en el teléfono. Imagen nítida, sonido suficiente. Las luces infrarrojas se encendieron. Los pequeños lentes miraban hacia afuera como ojos que no duermen. Ya quedó, tía, dijo Mateo. Si hay movimiento, su teléfono avisa. Los datos se suben a la nube de inmediato. Asentí. Gracias, hijo. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Encendí una lámpara pequeña en la sala, me senté y dejé el teléfono a la mano. No esperaba nada en específico, pero sabía que esa noche no sería normal. Cerca de las 10, la pantalla del teléfono se iluminó. Alerta de movimiento. No me sobresalté. Abrí la aplicación. Apareció la imagen. Gael frente al portón. A su lado, un hombre desconocido con una caja de herramientas en la mano. La luz del alumbrado alargaba sus sombras sobre la banqueta. Miré con atención. Gael no levantaba la vista hacia la cámara. Hablaba rápido, señalando la cerradura, la voz tensa como cuerda estirada. No me levanté. No salí. Me quedé en la silla, donde veía todo sin ser vista. El hombre se agachó, revisó la cerradura, intentó girarla. Vi cómo se le detenían los hombros. Negó con la cabeza. Gael dijo algo, no alcancé a oírlo tras el vidrio, pero vi sus labios apretarse y su mano cerrarse. El hombre sacó otra herramienta y volvió a tocar la cerradura. Entonces activé el altavoz. Mi voz salió hacia afuera, a través de la pequeña cámara. Está siendo grabado. Los dos se sobresaltaron. El hombre levantó la cabeza y miró alrededor. Gael hizo lo mismo, con los ojos muy abiertos. Todo se está guardando, dije, con una voz fría y pareja, ni alta ni baja. Si abre esa puerta, usted es cómplice de allanamiento. El hombre se enderezó, el rostro le cambió. Miró la cerradura, miró la cámara y luego a Gael. Tú me dijiste que la casa estaba vacía, dijo, con el tono áspero, pero ya cargado de miedo. Yo no me meto en esto. Metió las herramientas a la caja a toda prisa, dio un paso atrás y se dio la vuelta para irse rápido. Gael lo llamó una vez, pero el otro no volteó. Gael se quedó solo bajo la luz del poste. Esa imagen me apretó el pecho. Era la primera vez que veía a mi hijo así. Los hombros caídos, los brazos colgando, sin nadie al lado donde esconderse. Levantó la mirada y miró directo a la cámara. En la pantalla vi su rostro con claridad, cansado, desorientado y asustado. No dije nada más. Apagué el altavoz. Dejé a Gael ahí, a solas con su propio miedo. Yo sabía que bastaba un paso hacia la puerta, una sola frase de pasa, para que todo regresara al círculo de siempre, el círculo que yo había pagado con la casa, con la libertad, conmigo misma. Me quedé sentada. Apoyé la mano en el brazo del sillón y sentí la tela gastada. Me dolía verlo así. Pero al mismo tiempo, una claridad helada me sostuvo en el sitio. Abrir la puerta en ese momento era matarme a mí misma, no con un cuchillo, sino borrando el límite que acababa de levantar. Gael bajó la cabeza y pateó suavemente una piedrita. Se quedó ahí un rato más y luego se dio la vuelta. Su sombra se alargó, se afinó y desapareció del encuadre. La pantalla volvió a mostrar el portón cerrado, con la luz infrarroja encendida en rojo. Me recargué en el respaldo del sillón y cerré los ojos unos segundos. El corazón me latía más despacio. No me sentí cruel, me sentí lúcida. Las cámaras no estaban ahí para vigilar a Gael, estaban ahí para decir la verdad cuando hiciera falta, para que nadie pudiera decir que yo no tenía pruebas, que imaginé cosas, que exageré. Abrí los ojos y miré alrededor de la sala. La luz amarilla era suave, las sombras conocidas. Mi casa seguía ahí. Tomé el teléfono y revisé de nuevo cada ángulo de las cámaras, cada encuadre. Todo funcionaba como debía. Dejé el teléfono sobre la mesa, sin voltearlo ni esconderlo. La transparencia tiene su propio peso. Afuera, la calle seguía viva. Pasaban coches, a lo lejos se oían voces y risas. Dentro, yo estaba sola, pero no me sentía sola. Sabía que, a partir de esa noche, cada paso alrededor de esta casa dejaría rastro. Y también sabía que Gael acababa de chocar con su primer muro, un muro que no era de hierro, sino de verdad. A la tarde siguiente, el sol cayó sobre la calle como un vidrio caliente.
Yo estaba en la cocina lavando unos vasos cuando el teléfono vibró. No fue un timbre, sino una alerta corta y seca. Me sequé las manos y miré la pantalla. La imagen de la cámara del portón apareció, nítida hasta dar escalofríos. Un coche negro se detuvo en diagonal frente al portón, bloqueando media entrada. La puerta del coche se abrió de golpe. Gael fue empujado hacia afuera. El empujón no fue fuerte, pero sí lo suficiente para hacerlo tambalear. La camisa se le rompió en el hombro, un desgarre largo como un rasguño reciente. En el labio, una línea delgada de sangre no corría, apenas enrojecía, como una señal de advertencia. Lo vi todo en la pantalla, cada detalle pequeño, claro como un informe. Dejé el vaso sobre la tarja, sin prisa. En mi cabeza, lo que Verónica había dicho el día anterior se ordenó en una línea recta. No tocan la puerta. Salí al pasillo y me detuve del lado de adentro del portón de hierro. No abrí. Me quedé detrás de los barrotes, donde el sol no daba de frente, donde yo podía ver sin ser vista. La puerta del coche se cerró del otro lado. Un hombre con un traje barato avanzó al frente. Su sonrisa era delgada, pálida, como ensayada frente al espejo. Alzó la cabeza y miró hacia adentro, estirando la voz, intentando sonar cortés. Doña Paulina hizo una pausa, como dejando que el nombre encontrara su lugar. Firme la casa, o a su hijo le va a ir muy mal. Lo miré. Miré cómo estaba parado, el peso cargado en la pierna izquierda, la mano derecha escondida detrás de la espalda. Miré la manera en que dijo mi nombre, intentando usar la familiaridad para cubrir la amenaza. Lo miré como se mira un lote de mercancía falsa, la etiqueta conocida, pero las costuras torpes. No respondí de inmediato. Deslicé la mirada hacia Gael. Tenía la cabeza baja, los hombros tensos, la mandíbula apretada. Vi con claridad la vergüenza subirle por dentro. Vergüenza de haber sido arrastrado hasta ahí, de quedar expuesto a plena luz del día, de estar parado frente a la reja de la casa de su madre como un objeto puesto bajo condición. El pecho se me cerró, pero mantuve las manos quietas. Quietud era lo que necesitaba en ese momento. «Ya escuchó, ¿verdad?», continuó el hombre del traje, con la voz aún suave, pero con la mirada ya distinta. «No nos gusta esperar». Me acerqué un poco más a los barrotes. La distancia justa para no tener que alzar la voz. «Escuché», dije. Y también vi. Me giré hacia adentro, sin salir de su campo de visión. Solo retrocedí medio paso para abrir el cajón pequeño al costado del mueble. Saqué una libreta vieja, de tapas de cuero gastadas en las esquinas. Yo la llamaba el cuaderno de favores, el cuaderno que Anselmo dejó, donde los nombres estaban escritos con tinta azul, los números subrayados, y las notas eran breves, pero lo bastante pesadas como para inclinar una decisión entera. Abrí la libreta, pasé algunas hojas. El papel sonó seco, quebradizo. Me detuve en una página doblada en la esquina. Levanté la vista y miré directo al hombre del traje. Julián Méndez, leí, sin énfasis, sin preguntar. Le dicen, el gato, ¿no? El hombre se quedó rígido. Fue solo un instante, pero suficiente para que la sonrisa se le torciera en la boca. Miró rápido hacia el coche y luego volvió a mirarme. «No sé de qué habla», respondió, con una voz menos fluida. Pasé la página. La red de gota a gota en el norte de la alcaldía continué, como si leyera un recibo conocido. Dinero que gira rápido, intereses de sangre. El que cuida el negocio es don Braulio. Ese nombre cayó en medio de la calle. Vi cómo el hombro del hombre del traje se hundía apenas un centímetro mínimo, pero real. No tuve que decir nada más sobre don Braulio. Bastaba con mencionarlo. Cualquiera que se moviera en ese mundo sabía a qué estaba atado ese nombre y a qué miedo. «¿Me está amenazando?», preguntó él, ya sin el tono liviano. Negué con la cabeza. No dije. «Le estoy refrescando la memoria». Cerré la libreta, pero no la guardé. La dejé sobre el marco de la puerta, donde el sol alcanzaba a tocarla y el cuero gastado quedaba bien visible. «Yo no presumo dinero», continué. «El dinero llega y se va. Presumo otra cosa, relaciones y reputación de 40 años. En esta calle me conocen, en este mercado me compran, en esta ferretería me debieron y me pagaron». Miré alrededor, despacio. Doña Ofelia estaba parada en el porche de enfrente, la escoba apoyada en la pared.
Un hombre de la tiendita del inicio de la cuadra observaba con los brazos cruzados. Las puertas no estaban abiertas de par en par, pero las miradas sí. La comunidad no necesita hacer ruido, basta con estar de pie en el lugar correcto. Volví a mirar al hombre del traje. La deuda de Gael es de Gael, dije. Cada palabra clara y plana. La paga con trabajo, no con mi casa. Gael levantó la cabeza. Sus ojos tocaron los míos y se apartaron enseguida. Sabía que en su mente chocaban cientos de preguntas, cientos de miedos. No expliqué nada. Ese no era el momento de explicar. No toquen mi casa, seguí. No toquen este portón. No toquen esta calle. El hombre del traje me miró y luego volvió a mirar alrededor. Calculó no entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo que se gana y lo que se pierde. Vi con claridad el instante en que entendió. Tocarme no era tocar solo a una mujer detrás de unos barrotes. Era tocar una red personas que habían vivido a mi lado, que me compraron, que me debieron, que me pagaron y que se pondrían de mi lado. Soltó el aire, corto. Ya. Volveremos a hablar, dijo, con una voz que ya no era firme. Hizo una seña a Gael. Otros 2 hombres bajaron del coche y ayudaron a Gael a incorporarse. Antes de subir, Gael volteó. Tenía los ojos rojos, no de sangre, de comprensión. El coche negro arrancó, ni rápido ni lento. Yo me quedé detrás de los barrotes hasta que desapareció por completo. La calle exhaló, las miradas se dispersaron. La escoba de Ofelia volvió a barrer. La tiendita abrió la puerta. La vida retomó su ritmo normal. Coloqué la libreta sobre la mesa dentro de la casa y acaricié suavemente la tapa de cuero. No sentí que hubiera ganado. Sentí que había sostenido la casa, sostenido el límite, sostenido un principio sencillo. Quien trae condiciones hasta mi puerta tiene que entender mis reglas. Afuera, el ruido del coche se perdió en la distancia. Dentro, la luz del sol se deslizó sobre el piso de azulejo. Me quedé de pie entre 2 franjas de luz, la de afuera y la de adentro, sabiendo que lo que acababa de pasar no había terminado, pero también que el tablero ya había cambiado. Gael no se fue de inmediato. Cuando el coche negro desapareció al final de la calle, él seguía ahí, recargado en un poste, respirando con dificultad, como si hubiera corrido un tramo larguísimo, y aún así no hubiera escapado de nada. Lo vi a través de los barrotes, a través de la distancia que yo misma había levantado. El sol de la tarde caía sobre su hombro y dejaba ver con claridad el desgarre de la camisa y el polvo pegado en la rodilla del pantalón. Ya no parecía el hombre que habían traído como rehén. Parecía un niño olvidado en medio de la calle. No salí. Me quedé quieta. Mi cuerpo sabía que con solo dar un paso más, todo lo que acababa de sostener se vendría abajo. Gael levantó la cabeza y su mirada se encontró con la mía. En ese instante, volví a ver los ojos de cuando tenía 7 años, aquel día en que se cayó de la bicicleta frente a la ferretería, con la rodilla abierta, dolido y avergonzado. Ese día, también me miró así con miedo y con espera. «Mamá». Su voz salió ronca, sin fuerza. «Déjame entrar». Las 2 palabras «déjame entrar» quedaron suspendidas entre nosotros. Apreté con fuerza los barrotes. Mis manos estaban frías. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Una parte de mí quería abrir el portón, jalarlo hacia adentro y cerrar la puerta al mundo, como lo había hecho durante décadas. Pero había aprendido esto demasiado tarde. Cerrar la puerta al mundo no repara la grieta que una persona lleva por dentro. «Me duele mucho, mamá», continuó Gael, con la voz quebrada. «Ya no aguanto». Me giré hacia adentro, sin dejar que viera mi rostro en ese momento. Abrí el gabinete y saqué algodón y una botella de alcohol. Movimientos conocidos, precisos, como si mi cuerpo pensara por mí. Volví al portón, me agaché y pasé la mano entre los barrotes. La gasa blanca resaltaba contra el metal oscuro. «Acércate», dije, en voz baja. Gael dudó y luego se acercó. Bajó la cabeza como cuando era niño y acercó la mejilla. Eché alcohol en la gasa. El olor fuerte cortó el aire, atravesando el polvo y el sudor. Gael se estremeció cuando toqué la herida del labio. «Ay», siseó. «No te muevas», dije. Limpié con cuidado, pero con firmeza. Mis manos temblaban, pero no perdían el rumbo. Había hecho eso cientos de veces en mi vida con mi hijo,
con empleados, conmigo misma. Cuando terminé, puse otra gasa en su mano. Mamá, Gael se atragantó. Sé que me equivoqué. Pero no puedes abandonarme ahora. Lo miré de frente a través de los barrotes. Vi cómo las lágrimas se le desbordaban y caían sobre la muñeca cubierta de polvo. Tomé aire hondo. Hay frases que, si no se dicen en este momento, ya nunca vuelven a poder decirse de la manera correcta. Te salvé de morir, dije, palabra por palabra, lentas y pesadas. Pero no te voy a salvar de las consecuencias. Gael alzó la cabeza de golpe. ¿Qué quieres decir con eso? Que no voy a firmar la casa, no voy a abrir el portón, no voy a cubrirte para que sigas escondiéndote. Su rostro se deformó entre la rabia y la desesperación. «¡Me echas como a un perro!», gritó, golpeando los barrotes. El metal sonó seco y duro, y me hizo estremecer. Apreté los labios. La respuesta me subió a la garganta, caliente y dolorosa, pero aún así hablé, aunque la voz se me quebró al final. «No, te estoy empujando de regreso a la vida». Gael negó con la cabeza y soltó una risa sin alegría. «¿A qué vida? Afuera me muero». No respondí. Afuera se vive, si decides vivir bien, trabajar, pagar, pararte derecho, no usar la casa de tu madre como moneda de cambio. Me miró como si yo fuera una extraña. Tal vez, en ese momento, de verdad lo era para él. Ya no la madre dispuesta a sacrificarse para tapar cada error. Sabía que eso le dolía. Y a mí también. «Nunca me quisiste», dijo Gael, con la voz más baja, amarga. «Si me quisieras, habrías abierto la puerta», negué con la cabeza. Las lágrimas ya me corrían por la cara y no las limpié. «Te quiero lo suficiente como para no destruirte más». Se hizo un silencio largo. Gael se agachó y recogió la chamarra que había caído al suelo. Se quedó ahí unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Cada paso pesaba, como si arrastrara con él toda su infancia, alejándose del portón de mi casa. Me quedé inmóvil. Las manos se me clavaron en los barrotes hasta doler. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció en la esquina. Solo cuando ya no vi su sombra, me permití deslizarme hacia abajo y apoyar la frente en el hierro frío. El pecho se me cerró. Las lágrimas se rompieron, incontenibles. Lloré por el niño de antes que había prometido comprarle una casa a su madre, que se quedaba dormido sobre el mostrador de la ferretería entre el olor del hierro y el polvo de la madera. Lloré por el hombre de hoy, que se había destruido solo con atajos y ambición ciega. Lloré porque entendí que hay amores que solo pueden existir cuando se les pone distancia. El viento de la tarde pasó entre los barrotes, trayendo polvo y el ruido lejano de los coches. Me limpié la cara y respiré hondo. El dolor seguía ahí, pero debajo se estaba formando una capa nueva, dura no de crueldad, sino de lucidez. Me levanté despacio y puse la mano sobre el candado. El metal frío en la palma me recordó algo. Hay puertas que deben cerrarse, no porque se haya dejado de amar, sino porque si no se cierran, los dos terminan cayendo. 6 meses pasaron sin ruido. El tiempo cruzó la casa, como cruza un taller viejo, lento, parejo, dejando olor a madera seca y metal frío. Vivía mi ritmo por la mañana, abría la puerta para que entrara el sol, al mediodía preparaba café cargado, por la tarde regaba las macetas, por la noche cerraba el portón y me sentaba a escuchar cómo respiraba la calle. La cámara del portón se volvió costumbre, ya no preocupación. Cada vez que la luz roja parpadeaba, miraba, confirmaba y seguía con lo que estaba haciendo. La seguridad dejó de ser tensión, se volvió disciplina. Aquella tarde de domingo, sonó el timbre, un timbrazo limpio, sin prisa. Me levanté y me acomodé la blusa. Nadie golpeó la puerta, nadie gritó. Miré la pantalla. Gael estaba de pie sobre el tapete de bienvenida. No se acercó al portón, no bajó la cabeza para evitar la mirada. Estaba erguido, con las manos frente al vientre, como quien visita, no como quien suplica. Traía ropa sencilla, el pantalón con manchas de aceite. Las manos, lo vi claro, llenas de callos nuevos. Abrí el portón interior, sin apurarme. Gael no entró de inmediato. Esperó a que yo saliera al porche. «Buenas tardes, mamá», dijo. La voz normal, sin temblar. Asentí. Solo eso.
Ese silencio no fue incómodo. Estuvo en su lugar. Gael me tendió un sobre pequeño, delgado, ligero. «Es el dinero de esta semana», dijo. «Se lo entrego a usted». No pregunté cuánto. Tomé el sobre y sentí su peso distinto, no pesado de dinero, sino de dignidad. Lo puse sobre la mesa sin abrirlo. «Pasa a tomar café», dije. «Pero recuerda, esta casa tiene reglas». Gael asintió. Se quitó los zapatos en el umbral. Un detalle pequeño, pero lo vi. En la cocina, serví café. El aroma se extendió, familiar. Gael se sentó en la silla de al lado, sin ocupar la cabecera. Bebió a sorbos pequeños, sin prisa. Miré sus manos apoyadas en la mesa, las líneas duras de los callos recientes. El trabajo deja marcas reales, no miente. «¿Cómo va el taller?», pregunté, como quien pregunta por el clima. «Difícil», respondió Gael. «Pero bien. Aprendo mucho». Se detuvo. «Pago la deuda con trabajo». «Ya no hay atajos», asentí. No lo alabé. No lo reproché. Hay palabras que, si se dicen, vuelven liviano lo que necesita peso. Tomamos el café en silencio. Ese silencio no era evasión, era un respiro. En los días siguientes, Gael vino con regularidad a la hora correcta, de la manera correcta. Pagaba cantidades pequeñas, constantes, como el ritmo de una máquina. No pedía más. No mencionaba la casa. La casa dejó de ser tema de negociación. Era un límite aceptado. En esos mismos meses, regresé a la ferretería vieja. La cortina metálica se levantó y la luz entró de golpe. El olor a polvo antiguo mezclado con pintura nueva. Miré el espacio y supe. Si lo guardaba solo como recuerdo, moriría. Llamé a conocidos, electricistas, carpinteros, mecánicos, personas que alguna vez me debieron un favor. No les recordé deudas. Les dije: «Enseñen a los muchachos a trabajar con las manos». Vinieron. Uno trajo una sierra, otro pinzas, otro un tablero eléctrico. Así nació el Centro de Oficios Santa Paulina, sin listón, sin discursos, solo mesas de trabajo, ruido de máquinas y manos aprendiendo a pararse derechas. La colonia cambió más rápido de lo que pensé. Los chicos que vagaban empezaron a tener horarios. Las madres se tranquilizaron al ver a sus hijos volver a casa con olor a aceite, no a alcohol. Los rumores de préstamos sucios se cortaron solos. Nadie volvió a pararse frente a mi portón a imponer condiciones. La comunidad aprendió a cuidarse no desde el miedo, sino desde el vínculo. Una vez, Gael pasó por el centro. Se quedó en una esquina mirando a unos muchachos aprender a desarmar una máquina. Vi que su mirada se detenía más tiempo en esas manos torpes y jóvenes. No dijo nada. Al irse, solo preguntó: «¿Puedo ayudar los fines de semana?» «Hay reglas», respondí. «Lo sé», dijo. Y vino, cumpliendo las reglas. Por la noche, cuando el centro cerraba, me quedaba sola. Abría el cajón y sacaba las escrituras de la casa. Pasaba la mano por el borde del papel, sintiendo su fibra envejecida. Antes, era un bien. Ahora, era una declaración. Yo soy dueña de este techo, de este ritmo, de la forma en que amo. Guardaba los papeles y cerraba el cajón, no por miedo a perderlos, sino por orden. Hay noches en que me siento en el porche y miro la luz roja de la cámara del portón. Es pequeña, constante. Ya no la veo como un ojo que vigila, la veo como un recordatorio. Cuidar la puerta no es cerrar el corazón, es proteger lo que debe abrirse en el momento justo. Gael aprendió a pagar el precio. Yo aprendí a amar bien. Los dos llevamos cicatrices, pero las cicatrices, si se mantienen limpias, sanan. Sirvo más café y escucho cómo la calle se va aquietando. Afuera, habrá puertas que aún pondrán a prueba, pero aquí, en esta casa, las reglas quedaron escritas con acciones. Y cuando la luz roja del portón sigue parpadeando, pareja, en la noche, lo entiendo. La batalla no termina cuando se cierra la puerta. Empieza cuando uno se atreve a mantenerla cerrada. Terminé de contar esta historia, pero la sensación se queda conmigo, como el olor del café frío sobre la mesa o la luz roja silenciosa del portón cada noche. Hay decisiones que duelen en el corazón, pero salvan una vida entera. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Espero que la historia de hoy haya tocado su corazón. Si aún no te has suscrito,
Te invito a hacerlo ahora, para que podamos acompañarnos todos los días, y también en las historias que vendrán. Y también quiero saber, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Alguna vez tuviste que poner un límite doloroso con alguien a quien amas? Leeré cada palabra que dejes,